Hola, tengo una invitación especial para ti. Vamos al Calvario, al pie de la cruz de Cristo. Ahí hay mucha gente congregada. Están los soldados, muchos religiosos violentos. Está la madre y el discípulo amado del Señor. Está también la multitud de curiosos que observan al crucificado. La escena es muy hermosa para contemplarla solo, pero más que ver, te invito a escuchar lo que Jesús dijo mientras permanecía clavado en esa cruz. Sus palabras podrán darte la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Nunca se predicó el Evangelio en todo su esplendor como en aquellas 6 horas en que Cristo permaneció en esa cruz. La cruz del Señor es el púlpito más elocuente de toda la historia humana. Lo primero que Jesús hizo cuando lo crucificaron fue mirar todo el mundo de su alrededor y exclamó una suprema oración. La primera de las 7 frases que Jesús dijo fue la siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El evangelista escribió entonces. Esto indica que Jesús, inmediatamente que lo crucificaron, entonces pidió al Padre por los pecadores. El adverbio de tiempo, entonces, indica que una acción se hizo inmediatamente que comenzó la otra. Es decir, crucificaron a Jesús, la primera acción, e inmediatamente Él hizo esta petición: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la segunda e inmediata acción que aparece en el Evangelio. Muchos se han preguntado por quién pedía perdón Jesús: por los sacerdotes que instigaron para que lo crucificaran, por los romanos que eran ejecutores del asesinato, por la multitud que participaba pasivamente de la ejecución, o por los discípulos que lo habían abandonado en un momento tan complicado como lo fue su arresto. Más valdría la pena preguntar si habrá alguien que no necesite esta súplica del perdón de Dios. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 19, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. En esta primera frase queda demostrado que Dios no quiere tomar en cuenta tus pecados. Él desea tu arrepentimiento. Él te quiere perdonar. Dios quiere borrar tus pecados. No quiere recordar ninguno, porque el perdón es precisamente eso: borrar la causa del mal. El que perdona no se detiene a hacer una larga lista de ofensas a perdonar. Simplemente perdona. Algo muy importante en esta primera frase es que Jesús apeló al Padre. Padre, perdónalos. Cristo apeló al Padre porque solo un Padre perdona por amor. Solo un Padre puede perdonar con el perdón que olvida y anula la ofensa. En esta frase, el evangelista agrega la razón por qué deberíamos ser perdonados. No saben lo que hacen. Amigo, cuando los hombres son violentos, no saben lo que hacen. Cuando el marido deja a su esposa y a sus hijos por una aventura adúltera y efímera, realmente no sabe lo que hace. Cuando los hijos se rebelan contra los padres, no saben lo que hacen. Cuando las multitudes claman por justicia social pero atropellan los derechos del resto, no saben lo que hacen. Realmente la ceguera es el pecado del ser humano, la ceguera espiritual. La segunda frase que encontramos es: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta frase de Jesús es intensa porque nos muestra el mundo en pequeño en la actitud de las 3 personas que estaban crucificadas. Número 1, la actitud del que niega. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Uno de los hombres que estaba crucificado a la par del Señor fue terco hasta su último momento. Es posible que usted también lo sea y se esté negando a sí mismo la oportunidad de recibir el perdón de Dios. Aquel hombre que con incredulidad habló a Jesús pudo haberse salvado con solo cambiar su expresión. Un simple acento y una coma, ¿qué diferencia habrían hecho? Sí, tú eres el Cristo. Una expresión que demuestra certidumbre de fe, pero tal como está en el Evangelio, si tú eres el Cristo, es una expresión de duda y de condenación.
Número 2, la actitud del que busca. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Evangelio está escrito para destacar la grandeza de Cristo y no la de los hombres. Pero no disminuyamos este hecho. Aquel hombre al cual Jesús dirigió estas palabras, hoy estarás conmigo, fue un ladrón. El poder y la generosidad de Jesús para perdonar pecados fueron entregados a un hombre indigno de ese perdón, pero por pecador también indigno de recibir ese mismo perdón. Y recibió el perdón porque este hombre expresa claramente lo que Dios espera de los hombres, de todos nosotros, arrepentimiento según Hechos 17:30. Busque al Señor y arrepiéntase de sus pecados. Si lo hace sinceramente, sin importar la condición en la que usted se encuentre o lo que haya hecho, Dios lo perdonará. Número 3, encontramos la actitud de aquel que siempre acepta, acoge, da. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre pidió solamente un recuerdo, acuérdate de mí. Pero Cristo le aseguró descanso para ese mismo día. Este hombre colocó su fe en alguien que estaba en sus mismas condiciones. Esta fue la primera alma que estuvo en paz con Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Aproveche, mi amigo, la actitud benevolente y perdonadora del Señor. Cristo vino al mundo para eso, para perdonar nuestros pecados. Ahora veamos al Jesús que comprende las necesidades del ser humano en esta tercera frase. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Era la última palabra que Jesús dirigía a sus seres queridos. Se preocupó no por sí mismo, sino por los que quedaban desamparados. Aunque estaba sufriendo los intensos dolores de la crucifixión, Él tomó el tiempo suficiente para hacer recomendaciones en cuanto al cuidado de su madre. Antes de morir, mostró interés por los suyos. Jesús comenzó adecuadamente su cuidado por los demás. Primero, atendió la necesidad del mundo en aquella frase tan importante, perdónalos. En segundo lugar, atendió la necesidad más inmediata de un hombre que estaba a punto de morir. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En tercer lugar, atendió la necesidad de su madre, a quien ni sus hijos acompañaban en la fe. He ahí tu hijo, le dijo a su madre. Jesús, mi amigo, es el buen pastor que sabe velar por nuestras necesidades más urgentes. Jesús tiene interés por sus necesidades. No le niegue el derecho de ayudarlo en sus momentos más difíciles, más tristes. Vivimos momentos complicados hoy en día. Es posible que usted esté atravesando por una pérdida, esté sintiendo el dolor de la soledad, la escasez o la enfermedad. Cristo se preocupa por usted y quiere ayudarlo. La cuarta frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nadie ha podido comprenderla plenamente. Por ejemplo, Martín Lutero quedó asombrado por esto y pasó mucho tiempo sin decir nada después de leer esta frase tan intensa y no poder comprenderla. Y es que ningún hombre ha sido completamente abandonado por Dios. Ser abandonado por Dios es el infierno mismo. Jesús vivió la más grande y horrible soledad por ti y por mí. La soledad y el dolor de Jesús en el Gólgota es la forma en la que Él nos trae al reino de Dios. Pagó el precio más alto que se pudo pagar para poder acercarnos al Padre Celestial. En quinto lugar, el Señor dijo, tengo sed. Esta frase no solo es el cumplimiento de la Escritura, sino la demostración de algo muy importante. Cristo fue completamente humano, sintió igual que nosotros y por lo tanto puede comprendernos plenamente. Jesús no es un Dios alejado, escondido en la infinidad de los cielos. Es el Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros y del cual vimos su gloria. Tengo sed es una frase que nos muestra al Jesús humano, al hombre, al que sabía llorar así como también reír. Para poder salvarnos, tuvo que sentir lo mismo que nosotros sentimos y vencer en la carne a la misma muerte. Por eso el escritor de Hebreos capítulo 2, en el versículo 17 y 18 escribió así: por lo cual,
debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Querido amigo, Jesús comprende todos nuestros deseos y necesidades. Él conoce y entiende tu dolor, ese sufrir por el que estás atravesando ahora mismo. Él lo entiende y lo sabe muy bien. Consumado es. Es la penúltima frase del Señor en la cruz. Desde la misma eternidad, Dios ha tenido planes para ti. Él ha querido salvarte y darte una mejor vida aquí y ahora. Consumado es significa todo se ha completado. Ese plan eterno de darte salvación y vida se hizo realidad cuando Jesús murió. Las palabras del poeta Juan Bautista Cabrera en el himno Dulces Momentos Consoladores resultan oportunas para evocar la consumación de ese plan de redención para todos nosotros. Percibo su angustia ya terminada. Hecha la ofrenda de expiación, su noble frente mustia inclinada y consumada mi redención. Y la séptima frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fue un grito desgarrador que aún 20 siglos después podemos escuchar. Aquella voz del Salvador resonó por todo el Golgota y su espíritu cruzó por las colinas de Jerusalén, atravesó los muros de la ciudad, entró al templo y rasgó en dos el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo solo entraba una vez al año en el día de la gran fiesta, el día del perdón, el día de Yom Kippur, entraba solamente el sumo sacerdote. Pero ahora el acceso al lugar santísimo, la morada de Dios, ha quedado completamente despejado para todo aquel que quiera entrar y reconciliarse con Dios. El paso glorioso del Espíritu victorioso de Jesús destruyó todas las barreras entre el hombre y su Creador. Concluida la obra, solo le quedaba descansar de ella. Amigo, hay una voz desde el Calvario que aún te llama, te grita que te ama y que quiere lo mejor para ti. Ya Jesús hizo todo por nosotros. Solo nos queda entregarnos a Él de todo corazón y entregar en sus manos nuestro refugio para toda la eternidad. Venga a la sombra de la cruz, que Jesús lo quiere perdonar. El día que crucificaron a Jesús, también ajusticiaron a otros dos con Él. Uno de ellos negó, murió en su terquedad. El otro buscó el perdón y la salvación en sus últimos momentos. ¿Cuál de estos dos hombres, cuál de estas actitudes usted? ¿El que niega salvarse o el que busca la compasión de Dios para resolver su eternidad? Entréguese hoy a Jesús. Escuche su voz en la cruz que lo invita a reconciliarse con Dios y acceda a esa vida que desde la eternidad Dios planeó para darle. Querido amigo, busque la iglesia de Cristo más cercana a usted. Nosotros le ofrecemos la información suficiente para establecer una buena relación con Dios. O mándenos un mensaje de texto y con mucho gusto le contactaremos con creyentes cercanos a usted.